Minutos. Le agradezco enormemente a la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios en CETIS Universidad, nos tome la llamada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, David, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, con un gusto enorme de saludarla. Oiga, pues para que nos ayude a entender un poquito qué es lo que está pasando con el tema de las finanzas, esto que hoy por hoy hablamos en tanto a que la recuperación económica no la estamos viendo como esperaríamos. Finalmente hay un colectivo de situaciones a escala global que nos confunden a muchos, la pandemia, la guerra. Pero también, doctora, los anuncios del Banco de México, los anuncios de la Fed respecto al incremento de tasas de intereses y cómo se está dando esta batalla contra pues el dolor de cabeza de todos, ¿no? La inflación, doctora. La inflación, sí, ese va a ser el tema de este año, sin duda. Realmente estamos presenciando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, niveles de inflación que no se habían registrado en 40 años. En el caso de México, 20 años. Para este trimestre, pues la inflación ya estuvo por arriba del 7%. Y frente a esto, este riesgo tan grave en la economía, los países, sobre todo los bancos centrales, pues apuntan a su principal objetivo, que es precisamente contener la inflación. Ya que esto, si se sale de control, bueno, pues puede llegar a estos casos extremos que conocemos en países como Argentina, por ejemplo, o Venezuela, ¿no? Que ya rebasan toda lógica. Entonces hay una preocupación muy seria por todo esto que comentabas, la guerra, los problemas en las cadenas de suministro, el alza en los precios de los energéticos. Así que recientemente Banco de México, bueno, y después de que la Fed hizo el anuncio del aumento en las tasas, Banco de México hizo lo propio. Ya había habido una alza previa, y sí preocupa porque generalmente cuando Banco de México sube las tasas, se está hablando de 25 puntos porcentuales, o sea, un cuarto de punto porcentual, y pues en esta ocasión fue 50, ¿no? Punto 50, de 6 a 6.50%, y no va a ser la única ni la última. Entonces sí es un escenario preocupante. Y que sería el mismo caso de la Fed en Estados Unidos, tengo entendido, doctor. Es decir, que ya incluso lo dicen abiertamente, pues ahí vienen otros ajustes y cada quien tendrá que tomar las medidas pertinentes, ya sea en su economía, en sus deudas familiares o los corporativos, las empresas y demás. Exacto, sí. En la semana hubo una nota muy interesante de Agustín Carstens, que fue estuvo al frente de Banco de México y actualmente es el director del Banco Internacional de Pagos. Este banco, digamos que coordina, aglutina los esfuerzos de todos los bancos centrales a nivel mundial. Entonces, bueno, es un banco estratégico, y su figura y obviamente sus comentarios son muy importantes. Entonces, él hablaba de que efectivamente estos movimientos de la Reserva Federal no son únicos, y que lo que está pasando con otros bancos centrales ya no solo es respuesta a las alzas en Estados Unidos, sino a su propia dinámica de aumento inflacionario, o sea, como este fenómeno global, y que lo vamos a ver todo el año. La preocupación, pues obviamente está centrada en la guerra, en la prolongación de la guerra va a ser clave para determinar hasta dónde puede llegar esta situación, pero sí, la encomienda es hacer esto. El problema con el manejo de la inflación y el aumento de las tasas de interés es que genera este impacto de desaceleración de la economía. Entonces ya traíamos una desaceleración el trimestre pasado, este trimestre también, y con estas medidas a nivel mundial y el tema de la guerra, pues seguramente la recuperación va a ser más lenta. Entonces, pues sí es un escenario complicado. Desafortunadamente, cuando hay inflación, son los sectores de menores ingresos los más afectados, y las empresas que pues están en una situación financiera delicada, que requieren financiamiento para crecer, y que obviamente con el aumento de las tasas de interés, pues el escenario no es nada alentador, ¿no?
Ahora, si bien nos queda con su explicación claro, doctora, que la recuperación económica va a estar mucho más complicada de lo que nos esperábamos, este asunto que nos acaba de narrar, pues evidentemente tiene que ver con la economía global, las cadenas de valor, la distribución, los productos, los mercados globales, ¿no? Pero entonces la expectativa, si estoy entendiendo bien, es que esta grave inflación con la que nos comentaba al principio, ¿no? de la entrevista, decía, pues es la peor inflación que hemos tenido en 40 años en Estados Unidos, en 20 años en México, pues realmente Sí. entonces la expectativa, la previsión no es muy optimista. O sea, la inflación, la expectativa es que todavía en el transcurso del 2022 se ponga peor, doctora. Puede ser, sí, o sea, de hecho, si vemos los pronósticos incluso del gobierno, las expectativas de inflación han ido aumentando, ya se habla a mediados de año incluso del 8%. Entonces, claro, repito, esto está muy de la mano ahorita con el tema de la guerra y con el incremento en los precios de los energéticos. Entonces, pues si este escenario no cambia en el corto plazo, sí, las expectativas no son favorables. De ahí, digamos, esta agresividad con la que están aumentando las tasas de interés, lo comentaba, de un golpe el 0.50%, en el caso de Estados Unidos el 0.25%, y claramente hablando que no va a ser la única alza, porque se tiene que detener. O sea, la inflación es un fenómeno macroeconómico que si no se detiene se desborda y entonces genera pues esta espiral, ¿no?, de alza de precios, que tiene que ver también mucho con un tema de expectativas, como muchas cosas que suceden en la economía. Somos los seres humanos los que tomamos estas decisiones, y en la medida en que las empresas, sobre todo, sientan esta amenaza, se va dando este alza de precios para protegerse, pero si lo vemos de una manera generalizada, pues ahí es donde se ve el impacto si todo el mundo empieza a aumentar sus precios para protegerse, pero el vecino y la empresa de enfrente, todo el mundo lo hace, pues generamos esta espiral inflacionaria. Por eso los bancos centrales están tratando de ser muy puntuales con estas alzas para tratar de detener esa situación. Ahora sí que con la metáfora más cliché que hay, pero pues como bola de nieve, ¿no, doctora? O sea, es como bola de nieve. Es esto, si no tomamos las decisiones correctas, no vamos a ayudar. Se nos acaba el tiempo, doctora, pero antes de despedirnos, le tengo que preguntar lo siguiente. Cuando se dan todo este tipo de situaciones, lo que más generalmente escuchamos los ciudadanos de a pie, que no conocemos mucho de cómo funciona la macroeconomía, las finanzas en el mundo y demás, lo que más escuchamos es, híjole, no te vayas a endeudar. No es momento ni que te compres carro, ni de que adquieras una hipoteca para tu vivienda. No, está la cosa terrible y las tasas de interés. Pero también tengo entendido que no necesariamente, a pesar de todo esto que nos acaba de explicar, doctora, es necesariamente algo que debamos evitar. Así es, siempre y cuando se negocien tasas fijas, porque obviamente ahorita con esta volatilidad pues hay que hacer eso, asegurarnos que los créditos están a tasas fijas. De hecho, por ejemplo, si alguien en diciembre, en enero, o sea, en estos primeros meses ya tiene contratado una deuda, ya sea empresarial o personal a tasa fija, pues todavía es un buen momento para encontrar tasas atractivas. Y esto de hecho le beneficia, o sea, puede llegar a un punto en donde las tasas, sobre todo de largo plazo, si sigue aumentando la inflación, la tasa debajo de la inflación. Entonces esto beneficia a las empresas porque están teniendo más ingresos, mientras que la tasa pues ya se quedó en ese nivel. Entonces, sí es posible, sí hay oportunidades. De hecho, pues en una crisis los impactos son diferenciados. Por eso comentábamos, una inflación a quien más le pega pues es a la gente de menores ingresos, porque claro, tienen menor capacidad de maniobra. Entonces, sí, siempre y cuando se negocie de esa manera. Y bueno, pues la planeación financiera es buena todo el tiempo, pero particularmente en crisis, en situaciones críticas, es donde se demuestra que la gente y las empresas que planean pueden sortear mejor estas situaciones de crisis. Doctora, como siempre, le agradezco enormemente su tiempo, esta reflexión, estos análisis. Le deseo que tenga un excelente fin de semana y ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto de estos y otros temas. Gracias y muy buenos días. Buenos días, David, un gusto.
Gracias. Es la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora del Colegio de Administración y Negocios en CETIS Universidad, sobre esta batalla contra la inflación que, como ya escuchamos, pues se va a extender en Estados Unidos, en México y prácticamente en todo el mundo. 8:35.